Buenas noches, gracias por de nuevo permitirnos estar ahí en el seno de su hogar. Pues hoy nos acompaña el doctor Antonio David Cámara. Él tiene un doctorado en Historia Contemporánea, es un investigador del Centro de Estudios Demográficos en Barcelona, España, y hoy nos da la oportunidad que, como siempre, sigamos aprendiendo. Usted en casa, yo acá. Gracias por darnos esta oportunidad y vamos a entrar de una vez en materia. ¿Qué es el bono demográfico? Bueno, el bono demográfico es una cosa que se ha puesto de moda, digamos, desde finales de los 90, pero estrictamente no es un concepto que hayamos inventado la gente que nos dedicamos a los estudios de población. Es una cosa desarrollada por los economistas. Y es importante entender que es un modelo, es una situación transitoria ideal en términos económicos, de potenciación del crecimiento económico, que se da cuando se cumplen unos requisitos en términos de estructura de la población, de qué edad y qué distribución tiene nuestra población en términos de edad, y que también necesita unos requisitos fundamentalmente en términos de formación de capital humano. Muy brevemente, y para que lo entienda la audiencia, estamos hablando de una situación transitoria en la que el peso relativo de la producción de la población en edad de producir, en edades activas, es notablemente superior al peso de la población en edades inactivas, niños y ancianos. Esta distribución de la población nos genera unas oportunidades de crecimiento económico que podrían revertir en recursos extraordinarios para invertir en áreas estratégicas, retroalimentando así el desarrollo económico. Pero no deja de ser un modelo, ¿de acuerdo? Dependiendo de la situación del país, dos países con misma estructura demográfica favorable para que se opere ese bono demográfico, en uno puede funcionar, en otro puede funcionar menos y en otro puede hasta no activarse. Podemos hablar como una ventana de oportunidades. Correcto. De hecho, el otro término técnico para referirse al bono demográfico, que no es bien sinónimo, pero que está muy relacionado, es el de ventana demográfica. Se habla de ventana demográfica porque lo que provoca que se pueda llegar a esta situación de bono demográfico es una divergencia entre las tasas de mortalidad, que comienzan a bajar abruptamente a partir de un determinado momento, y las tasas de fecundidad, que continúan siendo altas durante un periodo de tiempo. Se nos abre, por tanto, una divergencia entre tendencias que es una ventana demográfica que nos provoca que durante un periodo de tiempo nos va a crecer la población y que ese extra de crecimiento demográfico, andando 20 años en el tiempo, nos llega a las edades productivas. Y esa es la situación que generaría el bono demográfico. Pero es correcto, es una ventana de oportunidades si se saben aprovechar. Países como Guatemala, ¿cómo puede aprovechar esto? Bueno, países como Guatemala, demográficamente hablando, tiene la premisa, tiene el requisito. Es decir, tenemos una población muy joven, mucha población en edades productivas y poca población dependiente, relativamente. Además, la fecundidad está bajando, con lo cual será necesario en un futuro, no será necesario invertir tanto dinero en estos sectores, que la salud infantil, por ejemplo, o la escolarización, etcétera, ya que tendremos menos población en esos sectores y podríamos invertir, por ejemplo, en reducir la tasa de empleo informal, que es muy alta en Guatemala. ¿Cómo podría Guatemala aprovechar esto? Pues mediante un diseño de políticas públicas estratégicas que colaboren a que el otro pilar del bono demográfico se cumpla, porque en este momento la situación, por ejemplo, esa estructura de empleo informal tan expandida, esto impide
la generación de recursos en las arcas del Estado. Porque claro, lo que estamos hablando es que esta población en edades activas que trabaja, lo ideal para el bono demográfico es que contribuya con impuestos, para la seguridad social, para un fondo de pensiones, capacidad de ahorro, capacidad de productividad. Esto necesita de un cambio estructural en este sentido que le digo y en otro sector clave que es el capital humano. Sé que se están haciendo cosas y en este sentido los programas de planificación que se están comenzando a desarrollar a largo plazo, esto es en lo que yo creo que Guatemala tiene que estar más que centrada, más que en pensar en el concepto del bono demográfico. Llegará si lo hacemos bien ahora. ¿Qué se necesita para hacerlo bien ahora? Pues mire usted, yo he venido a Guatemala, aparte de hablar con usted, lo cual le agradezco mucho, a impartir unas clases en un diplomado de monitoreo de políticas públicas, organizado por el Instituto de Incidencias, por SEGEPLAN y por la Universidad de San Carlos. Allí, por ejemplo, vamos a formar unas cohortes anuales de estudiantes especialistas en el análisis e interpretación de datos públicos que nos ayuden a ver cuáles son las demandas sociales en sectores estratégicos y cuáles son las mejores vías de implementación de políticas públicas. Por ejemplo, usted me dice, ¿qué necesitamos? Pues mire, necesitamos capital humano que se encargue de eso, porque eso da transparencia a la acción pública y eso nos va a permitir decirle a los políticos, pues mire, por aquí vamos bien, por aquí vamos regular y por aquí nos estamos equivocando. Eso por un lado. Y por otro, si yo tuviera que priorizar un área de inversión, porque es un área de inversión segura, pues es como invertir en letras del tesoro en un país europeo, digamos, esto sería la educación. Sostener la inversión en educación a toda costa. A toda costa. Yo estoy totalmente de acuerdo con él y si países como el nuestro de verdad no se preocupa por invertir y mejorar la educación, pues seguiremos en las mismas vicisitudes que como nación atravesamos, ¿verdad? Y no es que nos vengan a decir qué hacer, es que ya lo sabemos. El problema es que no lo trabajamos para solucionarlo. Ya me hacen señas acá que hay que ir con los patrocinadores y regresamos en un momento con ustedes.